Primer mandamiento de la ley de Dios, página 103 del Catecismo Bíblico Apologético, número pregunta 127. ¿Qué nos manda el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios nos manda adorarle a Él solo y amarle más que todas las cosas. Tenemos Éxodo 20, Mateo 4:10, Marcos 12:29, etc. Ahora clarificamos eso de adorar. ¿Por qué? Porque con eso siempre enreda la gente, los protestantes, ¿no? ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Creador y Supremo Señor de todas las cosas. Muchas veces esta pobre gente engaña a los pobres católicos con adorar imágenes. Y bien, vamos a clarificar la cosa. Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Creador, es Supremo Señor de todas las cosas. Bien, adorar es reconocer a Dios como Creador del universo, de la vida y único sustentador de ella, Mateo 4:10. Los católicos adoramos únicamente a Dios, honramos, amamos, respetamos a los santos. Ningún católico reconoce a los santos como a su Creador, por lo tanto ninguno adora a los santos. Entonces, ¿qué es adorar? Es reconocer, honrar como Creador nuestro. Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Creador, es Supremo Señor de todas las cosas. Nunca jamás ningún católico dijo que la Virgen María lo había creado, ni San Antonio, ni San Francisco. Entonces esta gente que nos deje en paz. Cada vez que un protestante dice que los católicos adoran ídolos, miente y hace un pecado mortal, pecado del infierno. ¿Por qué? Porque acusar al prójimo en materia grave es pecado mortal. Por ejemplo, si una persona acusa a otra persona, por ejemplo, de ser adúltera y no lo es, peca mortalmente. Si una persona acusa, hace un juicio temerario, fulano tiene tal pecado y no los hizo, es pecado mortal. Acusar a los católicos de tener ídolos y de falsos dioses es un pecado gravísimo. Y no los tenemos, gracias a Dios. Y nosotros hemos eliminado los ídolos verdaderos. Los santos no son dioses, por lo tanto no son ídolos. Un ídolo es un falso Dios. Un santo es un amigo de Dios. El católico sabe que los santos son buenas criaturas de Dios, amadas de Dios, escuchadas por Dios, porque ellos lo amaron más que a sí mismos y más que todo cuanto tuvieron en este mundo. Ellos pueden pedir por nosotros en nombre de Jesucristo, que es el único mediador propicio. Ellos reciben todo de Cristo. Son mediadores secundarios. Cristo mediante ellos nos hace el bien y como mediante los apóstoles, por ejemplo, sanaba, hacía milagros. La acción benefactora de Cristo no se paró con los apóstoles, siempre estuvo presente en su iglesia mediante sus santos, que son los auténticos cristianos. Entonces, como Cristo, mediante San Pedro, San Pablo, hacía milagros, y bien, mediante San Antonio, San Francisco, Santo Padre Odorico, hacen milagros. ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso Dios nos ha olvidado? No, es el mismo Dios. Entonces, decir que los católicos adoran imágenes, cuando no lo hacen y no pueden hacerlo de ninguna manera, es calumniar al prójimo y faltar a la caridad y a la justicia. Y faltar a la caridad y la justicia es pecado grave, pecado mortal. 1 Corintios 13, 1, 5. Y es también faltar a la ley de Dios, que dice no mentirás, porque es una mentira que hacen contra nosotros. La Biblia, ustedes saben, no prohíbe toda imagen. Dios mismo mandó a hacer las imágenes de dos ángeles querubines, Éxodo 25, 18. ¿Puede Dios contradecirse? No. Eso significa que las imágenes buenas están permitidas y las malas prohibidas. Decir otra cosa es no entender nada de la Biblia o manipular las sabiendas. Tomen, por ejemplo, página 109, ahí tienen el arca de la alianza, sobre la cual están puestos dos ángeles querubines. Entonces, si Dios prohibiera toda imagen, ¿por qué manda hacer imágenes?
¿Por qué manda a hacer la serpiente de bronce? Entonces no prohíbe todo animal. Lo que prohíbe Dios son los falsos dioses y punto. Entonces el primer mandamiento nos manda de adorar a Dios solo, es de reconocer solo a Él como creador. ¿Por qué? Porque lo es. Ahora, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Pregunto, amar a Dios sobre todas las cosas es preferirlo a toda criatura y estar dispuesto a perderlo todo antes que ofenderle. Entonces, pregunta número 129. Amar a Dios sobre todas las cosas es preferirlo a toda criatura y estar dispuesto a perderlo todo antes que ofenderle. Y bien, Cristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los católicos debemos amar a Dios y por lo tanto guardar sus mandamientos. Un católico que vive en borrachera, en droga, en asesinatos, en borrachera, dije, en adulterio, en fornicación, etc., no ama a Dios. Un católico que consulta brujos, hechiceros, no ama a Dios, porque Dios prohíbe esas cosas que vienen del diablo. Entonces, amar a Dios es preferirlo todo, preferir a Dios a toda criatura. Y si prefiero a Dios a toda criatura, no peco, no puedo pecar. ¿Por qué? ¿Qué es pecar? Pecar es amar, usar una criatura contra el orden de Dios. Ese es el pecado. Ahora, amamos a Dios, adoramos a Dios. Veamos un poco ahora por qué honramos los santos y los ángeles. Pregunta número 130. ¿Por qué honramos a los ángeles y a los santos? Honramos a los ángeles y a los santos porque son amigos de Dios y nuestros intercesores ante Él. Amigos de Dios, hijos de Dios, y pueden pedir a Dios por nosotros. Claro, piden en nombre de Cristo. Cristo es el intermediario por oficio. Los santos son intermediarios secundarios, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién nos ha creado? Dios. Y nuestros padres son instrumentos secundarios. Entonces, los santos reciben de Cristo y en nombre de Cristo dan. No es que ellos hagan. Todos los protestantes siempre dicen, el único mediador es Cristo. Pues lo sabemos, solo Cristo fue crucificado por nosotros, pero Cristo usa a los santos. Génesis, por ejemplo, 18:1, 19:1 y Tobías 12:15. En la tierra Cristo utilizó a los apóstoles, a sus sucesores, como ministros suyos para llevar el mensaje de la salvación a la gente, hablar y actuar en su nombre. 2 Corintios 6:4, 1 Corintios 3:5. En el cielo también puede utilizar a estos santos para ayudarnos. Esto no quita nada a Cristo como mediador único. De Él reciben y en su nombre comunican. En el cielo los santos son nuestros hermanos. ¿Tiene interés en nosotros? Cristo mismo dijo al buen ladrón, hoy entrarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿acaso el cuerpo del ladrón fue al paraíso? No. ¿Qué fue el paraíso? Su alma. Entonces, las almas de los santos están en el paraíso, están con Jesús y pueden pedir a Jesús por nosotros. Tengo una buena noticia para los protestantes. Las almas de los santos en el paraíso son vivas, nos conocen y aman en Dios y por caridad quieren ayudar a sus hermanos en la tierra. ¿Acaso Dios no podría bautizar a cada criatura? Sí puede. ¿Acaso no podría perdonar los pecados directamente? Sí puede. Sin embargo, dio este poder a los sacerdotes, a los apóstoles, y los apóstoles lo comunicaron a sus sucesores y estos a los demás sacerdotes para perdonar los pecados. San Juan 20:23. Los protestantes piensan que las almas de los santos están en la tumba, dormidas. Por eso a veces nos acusan de invocar a los muertos. Es mentira, no, son vivos. Las almas de los santos están en el cielo. En la tierra o en el cielo los santos son instrumentos de Cristo y punto, no otra cosa, son instrumentos de Cristo. Querer a toda costa calumniar a los católicos con la Biblia falsificada es pecado, es injusticia
es falta de caridad. 1 Corintios 13, 1, 5. Por ejemplo, orar frente a una imagen santa no es adorarla, como tampoco orar con la Biblia en la mano es adorar ese libro. Pedir al hermano amado del rey un favor no es limitar el poder del rey. Pedir una ayuda a la reina no es insultar a su esposo. Pedir una ayuda a la primera dama no es menospreciar al señor presidente, es reconocer su poder y alabar a su familia. Pedir a la Virgen, a los santos de que viene a Jesús, ¿cuál es tu problema? Ninguno. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Cristo? El cambio del agua en vino. ¿Y quién lo pidió? María. Entonces, si María en la tierra hizo adelantar la hora de Jesús para hacer milagros, ¿por qué no el cielo? ¿Cuál es tu problema? La gente no entiende nada. Y además otra cosa, cuidado. Los no católicos no tienen derecho a tocar la Biblia. No tienen derecho de predicar Biblia. No tienen derecho de atacarnos con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro santo únicamente de la Iglesia católica. Que quede claro eso también. Ahora, tomar como arma de guerra contra los católicos el asunto de las imágenes y falsificar los textos bíblicos es realmente una injusticia. Lavado de cerebro de pobres gentes ignorantes, manipuladas por dirigentes sin escrúpulo, sin temor de Dios, sin justicia ni vergüenza. Este comportamiento no honra a sus autores, quienes o faltan deliberadamente a la honestidad intelectual o no conocen para nada la verdadera doctrina bíblica acerca de las imágenes. Un día un pastor me dijo, ¿qué piensa de los ídolos de la Iglesia Católica? Dice, Señor, la Iglesia Católica no tiene ningún ídolo. Pero tienen ojos, no ven, tienen oído, no oyen. Sí, pero ahí el profeta se burla de los dioses paganos, no habla de los santos cristianos y punto. Pues sí. Calificar de ídolos a los santos es falso y mentira. Jamás dijo la Biblia que los ángeles o que querubines eran ídolos. Dios mismo mandó fabricarlos. Éxodo 25, 18. El mismo San Pablo decía a los corintios, os exhorto a ser imitadores míos, por ser vuestro Padre en la fe, por haberles engendrado en Cristo por el Evangelio. 1 Corintios 4, 16, 2 Tesalonicenses 3, 7. Entonces, os exhorto a ser imitadores míos. ¿Y qué? ¿Por qué se toma San Pablo? Por apóstol de Cristo. Y tiene razón, porque él imita a Cristo. Debemos, por tanto, imitar a los santos como manda San Pablo, porque ellos fueron imitadores de Cristo, y Cristo los utilizó y sigue utilizándolos hoy en día para ayudar a sus hermanos en la tierra. El hecho de utilizar a las criaturas es señal de poder y magnanimidad de Dios y no falta de poder. Otra pregunta muy interesante. ¿Podemos dar culto de honor a la cruz y a las imágenes sagradas? Sí, podemos dar culto a la cruz, a las imágenes sagradas, porque este culto se dirige a Dios. Hay dos cultos. Culto de latría, de adoración, y culto de veneración. Son diferentes. Por ejemplo, cuando un hijo besa la mano de su padre, de su abuelo o abuela, le da un culto de veneración, de honor, de respeto. No es adorar. La latría es adoración, reconocer como creador. La veneración es honor y respeto. ¿Sí? Gálatas, por ejemplo, 6:14, San Pablo dice, cuanto a mí jamás me glorificaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jamás me glorificaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.